En marzo de 2012, el cuerpo sin vida del reverendo Nathaniel Cross, un respetado clérigo de 44 años, fue hallado en su lujoso apartamento con vista a Central Park en Nueva York. Lo que comenzó como una mañana común para María González, su fiel ama de llaves, pronto se convirtió en una escena de pesadilla que sacudiría a la ciudad y desenterraría una historia de traición, obsesión y asesinato. El reverendo Cross, conocido por sus carismáticos sermones en Divine Grace Ministries, era una figura destacada en los círculos religiosos y sociales de Manhattan. Pero bajo su apariencia impecable se escondían secretos que, tras su muerte, saldrían a la luz. La investigación revelaría su tormentosa relación con Evelyn Monroe, una socialité cuyo encanto sofisticado ocultaba una peligrosa obsesión. Su apasionado y volátil romance, iniciado en agosto de 2011, desató una cadena de eventos que acabarían en tragedia. En la mañana del 6 de marzo, María llegó al penthouse como lo hacía religiosamente cada martes a las 7 de la mañana. El imponente edificio de cristal brillaba bajo el sol de la mañana, pero lo que aguardaba en su interior contrastaba brutalmente con su fachada de lujo. Al salir del ascensor y entrar al pasillo, un silencio inusual y opresivo la recibió. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero algo en el aire se sentía extraño. María ingresó el código, abrió la puerta y dejó su bolso sobre la mesa. La calidez que solía caracterizar al apartamento había sido reemplazada por una inquietante quietud. La luz del amanecer atravesaba las cortinas, bañando la sala de estar con un brillo pálido. Llamó al reverendo, pero su voz resonó sin respuesta. Mientras avanzaba por el apartamento, un tenue olor metálico captó su atención. Era un aroma que no pudo identificar de inmediato, pero que despertó un nudo en su estómago. Observó a su alrededor, las copas de vino en la encimera, unos papeles desordenados en la mesa de centro. Todo parecía en su lugar. Sin embargo, el olor se intensificaba a medida que se acercaba al pasillo que conducía al dormitorio principal. Las puertas dobles, generalmente cerradas, estaban entreabiertas, algo inusual en un hombre tan reservado como el reverendo. María se detuvo por un momento, su instinto le gritaba que no avanzara, pero la necesidad de saber qué ocurría fue más fuerte. Cuando empujó las puertas, su mundo se detuvo. El reverendo Nathaniel Cross yacía inerte sobre la alfombra persa, su imponente figura despojada de vida, rodeada por un charco oscuro que no dejaba dudas sobre lo ocurrido. La escena era un crudo recordatorio de que incluso en los lugares más glamurosos de Manhattan, la oscuridad podía infiltrarse y reclamar lo suyo. Lo que parecía un crimen aislado pronto destaparía una historia mucho más profunda, marcada por celos, manipulación y la caída de una vida cuidadosamente construida. El reverendo Nathaniel Cross era un hombre reservado, conocido por su aire de autoridad y serenidad, alguien que rara vez permitía que su espacio privado estuviera expuesto al caos. Pero aquel fatídico día, su santuario personal se había convertido en la escena de un crimen espeluznante que desafiaba toda comprensión. María González, su fiel ama de llaves, empujó las puertas del dormitorio con cautela. Lo que encontró tras ellas la dejó paralizada, incapaz de procesar el horror que tenía ante sus ojos. El reverendo yacía sobre la alfombra persa, una figura que antes proyectaba poder y dignidad, reducida a un cuerpo inerte y ensangrentado. La sangre que brotaba de múltiples heridas había empapado los intrincados patrones de la alfombra, con su rojo vibrante contrastando grotescamente con los tonos crema y dorado del diseño. Su rostro, una vez símbolo de calma y autoridad, estaba congelado en una máscara de puro terror. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirar al vacío del techo, como si en sus últimos momentos hubieran presenciado algo inimaginable. María llevó las manos a su boca, sofocando un grito que luchaba por escapar. El pánico la invadió mientras trataba de mantenerse de pie, obligándose a no sucumbir ante la escena macabra. El olor metálico en el aire, que antes era solo un indicio, ahora la golpeaba con toda su intensidad. Con manos temblorosas, buscó su teléfono en el bolsillo y marcó al 911. Su voz apenas era un susurro mientras intentaba explicar lo que había encontrado. Pero mientras esperaba a que las autoridades llegaran, su mirada, por más que lo evitara, seguía captando detalles que solo añadían peso a su desconcierto. Bajo el borde de la cama, parcialmente escondido, asomaba un zapato de tacón alto de cuero negro, su brillante superficie reflejando la luz tenue del sol que se filtraba por las cortinas. Sobre la mesilla de noche descansaban dos objetos, una copa de vino vacía y una Biblia abierta.
La yuxtaposición entre lo sagrado y lo profano añadía una capa surrealista a la escena. Sin embargo, el resto de la habitación permanecía inquietantemente intacto. Ningún mueble estaba fuera de lugar, no había signos de una lucha visible. Era como si la violencia hubiera sido tan rápida y deliberada que no dejó espacio para el desorden. A las 7:30 de la mañana, las luces de las patrullas y ambulancias iluminaban el exterior del edificio, rompiendo la serenidad de la calle. El detective Alan Carter, un veterano del Departamento de Policía de Nueva York, fue uno de los primeros en entrar en el apartamento. La yuxtaposición de lujo y brutalidad lo golpeó al instante, los candelabros de cristal y las pinturas al óleo convivían con manchas de sangre y el cuerpo del reverendo. Carter observó la escena con atención meticulosa. Ordenó embalar como evidencia el zapato de tacón que había bajo la cama, un detalle que sugería la presencia de alguien más la noche anterior. El detective no pudo evitar preguntarse quién habría estado allí, cuál había sido su papel en los eventos que culminaron en el asesinato del reverendo. Mientras tanto, los técnicos forenses espolvoreaban la copa de vino en busca de huellas dactilares y tomaban fotos de los patrones de sangre en la alfombra y el suelo, intentando descifrar la narrativa violenta que se escondía en los detalles. El contraste entre el lujo impecable del penthouse y la brutalidad del ataque sugería algo profundamente personal. Este no era el acto de un ladrón común, esto era obra de alguien que conocía al reverendo, alguien que había cruzado los límites de la razón, dejando atrás un crimen que resonaría como un eco oscuro en las vidas de todos los involucrados. La alfombra y las paredes del penthouse contaban una historia que las palabras apenas podían describir. Los expertos forenses especularon que las múltiples puñaladas indicaban un crimen pasional, donde la ferocidad del ataque revelaba una mezcla de ira y desesperación. Cuando finalmente removieron el cuerpo del reverendo Nathaniel Cross, el lujoso apartamento se había transformado en un oscuro rompecabezas, un eco silencioso de la violencia que había tenido lugar. Las primeras entrevistas con los vecinos aportaron poco a la investigación. La mayoría había estado dormida o fuera del edificio la noche del crimen, y nadie reportó haber escuchado algo fuera de lo común. Sin embargo, las cámaras de seguridad del vestíbulo y los ascensores arrojaron una pista: una figura femenina había entrado al edificio pasada la medianoche. Vestida con un abrigo oscuro y cargando una bolsa, su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero su andar seguro sugería que no era una extraña en el edificio. Mientras la policía continuaba investigando, la noticia del asesinato comenzó a extenderse. El 8 de marzo, los titulares de los periódicos y los programas de televisión estaban inundados con los detalles escandalosos de la vida de Nathaniel Cross. Los medios cavaron profundo en su pasado, revelando conexiones con figuras prominentes de la alta sociedad, entre ellas Evelyn Monroe. Evelyn, conocida por sus apariciones impecables en eventos benéficos y su estilo de vida glamoroso, rápidamente se convirtió en una persona de interés. Su matrimonio con Richard Monroe, un destacado abogado de renombre, y su estrecha relación con Nathaniel sugerían que la historia detrás del crimen era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Los rumores se extendieron como pólvora, alimentando un espectáculo mediático en el que Evelyn se encontraba en el ojo de la tormenta. Para el público, Evelyn Monroe era la personificación de la elegancia y el éxito. Con sus días llenos de almuerzos en restaurantes exclusivos, galas de caridad y tardes de ocio en su opulento club de campo, parecía vivir el sueño de Manhattan. Casada con Richard, un abogado de alto perfil cuya reputación inspiraba tanto respeto como miedo, Evelyn y él eran considerados la pareja dorada de la sociedad. Su presencia en los eventos más exclusivos era esperada, sus nombres pronunciados con admiración en cada círculo social. Pero bajo esa fachada perfecta, la vida de Evelyn era un vacío cuidadosamente disfrazado. Su matrimonio con Richard, una vez apasionado y lleno de promesas, se había marchitado con los años. Ahora, Richard estaba más interesado en los casos de alto perfil que lo mantenían en los titulares, o en sus discretos coqueteos con jóvenes colegas, mientras trataba a Evelyn como un accesorio más en su vida. Hermosa, pero olvidada. En su lujoso penthouse, rodeada de todo el lujo imaginable, Evelyn pasaba sus días en una soledad dolorosamente palpable. Las cenas eran silenciosas, las noches interminables. Miraba el reloj, esperando que Richard volviera a casa, aunque sabía que, incluso si lo hacía, el hombre con el que se había casado ya no estaba allí. Las risas que una vez llenaron su hogar habían sido reemplazadas por el ruido vacío del aislamiento.
Cuando el reverendo Nathaniel Cross entró en su vida en agosto de 2011, durante un evento en Divine Grace Ministries en Manhattan, Evelyn encontró algo que creía perdido: atención, calidez y conexión. Lo que comenzó como un consuelo espiritual pronto se transformó en algo más íntimo y prohibido. El carisma y la fe inquebrantable de Nathaniel ofrecían un respiro del vacío emocional en el que Evelyn vivía atrapada. Pero esa relación, cargada de pasión y secretos, sería el catalizador de una cadena de eventos que terminarían en tragedia. El caso del asesinato de Nathaniel Cross no solo puso a la élite de Manhattan bajo el escrutinio público, sino que destapó las grietas profundas en la vida de aquellos que parecían intocables. Con cada nueva revelación, el misterio se volvía más turbio, y el nombre de Evelyn Monroe resonaba en cada rincón de la ciudad como un enigma que todos deseaban descifrar. La intimidad que alguna vez compartieron Evelyn y Richard Monroe se había desmoronado, reemplazada por un silencio distante y una cortesía vacía que apenas podía disfrazar la indiferencia. Para cuando llegó 2011, la soledad de Evelyn había alcanzado un punto insoportable, convirtiendo sus días en un desfile de lujos sin significado y sus noches en un eco interminable de vacío. Fue durante uno de estos periodos de profundo aislamiento que Evelyn decidió visitar Divine Grace Ministries, una iglesia moderna que estaba ganando popularidad entre la élite de Nueva York. La iglesia no era como ninguna que Evelyn hubiera conocido antes. Su imponente estructura de vidrio y acero reflejaba no solo modernidad, sino una sensación de grandeza casi teatral. Los servicios estaban diseñados para impresionar, llenos de música celestial, luces que se reflejaban en sus techos altos, y una atmósfera que parecía más un espectáculo que una ceremonia religiosa. Pero lo que realmente atrapaba la atención de todos era el reverendo Nathaniel Cross. Nathaniel tenía una presencia magnética que llenaba la sala. Su voz, profunda y resonante, podía hacer que incluso las palabras más simples parecieran trascendentales. Era carismático, refinado, y siempre impecable en su apariencia, trajes a medida, zapatos de cuero italiano y un aire de confianza que hacía que la gente lo admirara instantáneamente. Para Evelyn, que había pasado años sintiéndose invisible, Nathaniel no era solo un líder espiritual, sino un hombre que parecía verla realmente. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió rápidamente en algo más. Evelyn empezó a asistir a los servicios con regularidad, sentándose siempre en el mismo lugar, donde podía captar su mirada. Y Nathaniel la notó. Las miradas que intercambiaban parecían demasiado largas para ser accidentales, demasiado cargadas para ser simplemente corteses. Finalmente, Evelyn buscó su orientación en sesiones privadas de asesoramiento, un servicio que Nathaniel ofrecía exclusivamente a los miembros más adinerados de la congregación. Durante esas sesiones, Evelyn encontró un espacio donde podía desahogarse, compartiendo la frustración que sentía por su matrimonio frío y su vida vacía. Nathaniel escuchaba con una paciencia y una comprensión que Richard nunca había mostrado. Con cada palabra que ella pronunciaba, Nathaniel parecía ofrecer justo lo que Evelyn necesitaba escuchar: consuelo, validación y la sensación de ser importante. A medida que el verano avanzaba, la dinámica entre ellos cambió. Lo que había comenzado como una relación de guía espiritual se convirtió en algo personal, íntimo. Evelyn, hambrienta de afecto, cayó profundamente enamorada del carismático pastor. Pero para Nathaniel, la conexión era mucho más calculada. Evelyn representaba algo más que una mujer en busca de consuelo, era riqueza, influencia y poder, todo envuelto en una mujer vulnerable que estaba dispuesta a darlo todo por alguien que la hiciera sentir viva de nuevo. El romance era como un escape para Evelyn, un sueño embriagador que le devolvía el brillo a sus días apagados. Quería complacer a Nathaniel de todas las maneras posibles, y su generosidad no conocía límites. Le regaló un reloj Rolex para su cumpleaños, trajes diseñados a medida que destacaban su figura imponente, y una donación a la iglesia que eclipsaba cualquier otra contribución hecha por los feligreses. Pero el amor que Evelyn sentía no era compartido de la misma manera. Para Nathaniel, las atenciones de Evelyn no eran más que un medio para un fin. La veía como una oportunidad, una mujer cuya posición y fortuna podían elevar su propia influencia dentro y fuera de la iglesia. A pesar de esto, jugó su papel perfectamente, devolviéndole el afecto justo lo suficiente como para mantenerla en su órbita. Lo que Evelyn no sabía era que esta relación, que ella creía ser un respiro de la soledad, la estaba empujando hacia un precipicio. El mundo de apariencias y secretos en el que ambos estaban atrapados estaba a punto de colapsar, dejando a su paso un rastro de escándalo, obsesión y tragedia que nadie podría haber anticipado.
Desapercibida dentro de la congregación, Evelyn alimentaba cada vez más los rumores que circulaban entre el personal y los miembros de Divine Grace Ministries. Los susurros crecían, pero Evelyn permanecía ciega al creciente escrutinio que los rodeaba. Para ella, Nathaniel no era solo un amante, era su salvación, una oportunidad para escapar del vacío de su matrimonio sin amor. Él la hacía sentirse viva, algo que no había experimentado en años. A principios de 2012, las grietas en su relación comenzaron a hacerse visibles. Nathaniel, siempre consciente de la fragilidad de su imagen pública, empezó a distanciarse. Los rumores sobre el supuesto romance ya estaban comenzando a filtrarse en la iglesia y amenazaban con socavar la autoridad que había trabajado tan duro para construir. Incómodo con el creciente riesgo, Nathaniel empezó a cancelar sus reuniones con Evelyn y a evitar sus llamadas, siempre con excusas vagas de estar ocupado o de tener obligaciones con la iglesia. Para Evelyn, este repentino cambio fue devastador. Se sintió traicionada, abandonada por la única persona que le había devuelto la esperanza. El amor que había sentido tan profundamente comenzó a transformarse en algo más oscuro, una obsesión alimentada por los celos y la desesperación. Sus intentos de reconectar con Nathaniel se volvieron más intensos, casi frenéticos. Le enviaba mensajes constantes a todas horas, sus palabras oscilaban entre súplicas desesperadas de reconciliación y amenazas veladas de revelar su relación. Evelyn también comenzó a presentarse inesperadamente en su oficina, enfrentándolo en intercambios cargados de tensión que dejaron a Nathaniel visiblemente perturbado. Las personas cercanas al pastor no podían evitar notar su creciente inquietud, aunque Nathaniel se negó a compartir los detalles de lo que realmente estaba sucediendo. La noche del 5 de marzo de 2012, Evelyn tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Llegó al edificio de Nathaniel con una botella de vino caro en la mano, un regalo que simbolizaba su desesperado intento de reconciliación. Las cámaras de seguridad capturaron su entrada al vestíbulo poco después de las 9:30 de la noche. Su postura era decidida, pero también tensa, como si estuviera atrapada entre la esperanza y la ira. Nathaniel, quizá temiendo un escándalo si se negaba, la recibió con reticencia. Subió con ella hasta su penthouse, donde los vecinos luego reportaron haber escuchado voces apagadas que rápidamente se intensificaron. Las discusiones parecían subir de tono, y para las 11 de la noche, los sonidos se volvieron violentos. Un golpe fuerte, seguido del inconfundible estruendo de cristales rotos, marcó el clímax de lo que había comenzado como una conversación tensa. Pero cuando el ruido cesó, nadie en el edificio llamó a las autoridades, asumiendo que se trataba de una típica pelea de amantes que había llegado a su fin. Lo que sucedió después fue reconstruido por los investigadores en los días posteriores. Evelyn, consumida por la rabia y el rechazo, había cruzado un límite fatal. En un momento de ira incontrolable, tomó un cuchillo de la cocina, su hoja reflejando las luces del penthouse. Nathaniel, tomado completamente por sorpresa, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Evelyn desatara su furia. Más de una docena de puñaladas dejaron su marca en su cuerpo, cada una cargada con la intensidad de su dolor, su despecho y su obsesión. La sangre se extendió rápidamente, empapando la alfombra persa bajo él y dejando un macabro testimonio de la violencia que había ocurrido. Cuando todo terminó, el silencio que siguió fue tan frío y final como la tragedia misma. Evelyn permaneció en el apartamento durante algún tiempo, según indicaron las huellas que dejaron las cámaras de seguridad. A las 12:15 de la noche, se la vio abandonar el edificio, su rostro aún cubierto por la bufanda y su paso apurado pero deliberado. No miró atrás mientras desaparecía en la noche, dejando tras de sí el cuerpo sin vida de Nathaniel y el inicio de uno de los escándalos más impactantes en la historia de la alta sociedad de Nueva York. Pidieron que explicara el zapato de tacón alto encontrado en la escena. Era un detalle que Evelyn no había previsto. Su mirada, hasta entonces medida y cautelosa, vaciló al escuchar la pregunta. Trató de justificarlo diciendo que tal vez era de alguien más, una afirmación que los detectives desestimaron rápidamente al presentar pruebas que vinculaban el diseño del zapato con una exclusiva marca francesa conocida por ser una de las favoritas de Evelyn. El interrogatorio continuó con preguntas cada vez más incisivas. Los detectives señalaron que la copa de vino encontrada junto a la Biblia tenía rastros de su lápiz labial, un tono distintivo que Evelyn solía usar en sus apariciones públicas.
También le mencionaron la mancha de sangre encontrada en el pomo de la puerta y cómo se había recuperado una huella parcial que correspondía con las de su mano izquierda. Con cada nueva evidencia que los detectives ponían sobre la mesa, la fachada de Evelyn se desmoronaba lentamente. En un momento crucial, mientras los detectives le mostraban las imágenes de seguridad del vestíbulo que capturaban su entrada al edificio, Evelyn rompió en llanto. Era como si el peso de las mentiras, la culpa y los meses de obsesión finalmente la hubieran aplastado. Su voz, apenas un susurro, se quebró mientras decía, no quería que terminara así. Yo solo quería que me escuchara. La confesión, aunque parcial, fue suficiente para que los detectives supieran que estaban cerca de resolver el caso. Evelyn admitió haber estado en el penthouse de Nathaniel esa noche, pero insistió en que no había planeado matarlo. Según su relato, la discusión había escalado de manera inesperada, y en un momento de furia incontrolable, había perdido el control. No quería lastimarlo, repitió varias veces, como si intentara convencerse a sí misma. El caso de Evelyn Monroe rápidamente se convirtió en un espectáculo mediático. Los titulares en los periódicos clamaban por detalles del escándalo que combinaba amor prohibido, traición y asesinato en el corazón de la alta sociedad de Manhattan. Las fotografías de Evelyn entrando a la estación de policía, y más tarde, escoltada al tribunal, eran un recordatorio sombrío de cómo una mujer que había tenido todo lo que el mundo podía ofrecer había caído tan bajo. Durante el juicio, los fiscales pintaron un cuadro de obsesión y desesperación que culminó en un acto de violencia brutal. Argumentaron que Evelyn, incapaz de aceptar el rechazo de Nathaniel, había planeado confrontarlo esa noche con la esperanza de recuperar lo que creía haber perdido. Cuando él rechazó sus súplicas, su obsesión se transformó en furia, llevándola a un acto que ahora lamentaba profundamente. La defensa, por su parte, intentó humanizarla, presentándola como una mujer vulnerable que había sido manipulada emocionalmente por un hombre que sabía cómo explotar sus inseguridades. Sus abogados alegaron que Evelyn no había actuado con premeditación, sino que había sido víctima de sus emociones en un momento de intenso conflicto. Después de semanas de testimonios, análisis forenses y argumentos apasionados de ambas partes, el jurado encontró a Evelyn Monroe culpable de homicidio en segundo grado. Aunque sus abogados lograron evitar una condena por asesinato premeditado, la sentencia fue dura, 25 años en prisión. Para los que la conocían, Evelyn se convirtió en un recordatorio trágico de cómo el amor y la obsesión pueden consumir incluso a los más privilegiados. Para el público, su historia fue una fascinante mezcla de glamour y tragedia, una lección sombría sobre los peligros de las pasiones incontroladas y las vidas que, aunque brillaban en la superficie, estaban llenas de sombras por dentro. Su contra. El eco de sus propias respiraciones era el único sonido que acompañaba a las palabras que ahora sellaban su destino. Evelyn, quien alguna vez había caminado por las alfombras rojas y encabezado eventos de caridad, se encontraba reducida a una figura frágil, atrapada bajo las luces fluorescentes de una sala de interrogatorios. Mientras los detectives detallaban la evidencia acumulada en su contra, Evelyn no podía evitar mirar hacia el espejo unidireccional. Sabía que detrás de ese cristal había observadores, abogados, quizás incluso miembros de la prensa, esperando cualquier indicio de arrepentimiento o confesión. Pero lo único que podía pensar era en cómo todo había salido mal, como un romance que le había dado un propósito había terminado en este abismo de destrucción. Los cargos eran claros: homicidio en segundo grado. Su abogado, que había llegado apresuradamente tras su arresto, intentó calmarla, asegurándole que aún había formas de pelear el caso. Pero Evelyn apenas lo escuchaba. En su mente, las imágenes de esa noche volvían como una película rota y distorsionada. El rostro de Nathaniel, primero lleno de carisma y luego de terror, la sangre que salpicaba el suelo de mármol, el cuchillo cayendo de sus manos temblorosas. Esa noche en la celda, el frío concreto y el estrecho catre le recordaron que su vida de lujo había terminado. Los eventos de las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de audiencias judiciales, titulares sensacionalistas y especulaciones interminables. Los medios cubrieron cada detalle, desde la bufanda encontrada en el maletero de su coche hasta la declaración del vecino que afirmó haber escuchado la pelea esa noche. El juicio fue un espectáculo en sí mismo. La fiscalía presentó una narrativa desgarradora de obsesión y rechazo que culminó en un acto de violencia irracional. Exhibieron las pruebas de manera meticulosa: el zapato encontrado en la escena,
la copa de vino con las huellas de Evelyn, las imágenes de vigilancia, y por supuesto, la bufanda manchada de sangre que había sellado su destino. Cada pieza pintaba un cuadro en el que Evelyn era la protagonista de su propia caída. La defensa, sin embargo, no se quedó atrás. Pintaron a Evelyn como una mujer abandonada y manipulada, cuya salud mental había sido destrozada por el rechazo de Nathaniel. Alegaron que la relación entre ellos había sido mucho más que un simple romance, que Nathaniel había utilizado su posición para obtener beneficios personales y emocionales a expensas de ella. Pero en la sala del tribunal, el jurado no pudo ignorar la gravedad del crimen. El veredicto llegó el 12 de mayo. Evelyn Monroe fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su reacción al escuchar la sentencia fue de aparente serenidad, pero sus manos, entrelazadas en su regazo, temblaban con la fuerza de un terremoto. A medida que la historia de Evelyn Monroe se desvanecía de los titulares, la sociedad de Manhattan intentaba seguir adelante. Pero la sombra de lo ocurrido permanecía, un recordatorio de que incluso en los círculos más glamorosos, las emociones humanas podían convertirse en fuerzas destructivas. Evelyn pasó sus días en la penitenciaría estatal, rodeada de mujeres con historias diferentes, pero todas marcadas por decisiones que las habían llevado allí. Para los que la conocieron, Evelyn Monroe seguía siendo un enigma, una mujer que lo tenía todo, pero que había sacrificado todo por un amor que terminó siendo su perdición. En las raras entrevistas que concedió desde prisión, nunca negó su amor por Nathaniel ni su arrepentimiento por lo que había sucedido. Pero cada vez que le preguntaban si había algo que cambiaría, sus ojos se llenaban de lágrimas y respondía, casi en un susurro, todo. Samantha Rivera pintó un retrato despiadado de Evelyn Monroe como una mujer que, incapaz de aceptar el rechazo, había planeado y ejecutado un asesinato brutal. Presentaron evidencia contundente, el zapato abandonado en el apartamento de Nathaniel, la copa de vino con sus huellas, las imágenes de vigilancia que la mostraban entrando al edificio, por supuesto, la bufanda de seda manchada de sangre encontrada en el maletero de su coche. Rivera describió cada pieza de evidencia con precisión, reconstruyendo los últimos momentos de Nathaniel Cross con un detalle inquietante. La señora Monroe no actuó en un arrebato de pasión, declaró Rivera durante su argumento inicial. Esto fue un acto deliberado, motivado por la obsesión y la ira de ser rechazada. La evidencia lo demuestra claramente. La defensa, liderada por el veterano abogado penalista Alan Chambers, ofreció una narrativa muy diferente. Chambers argumentó que Evelyn había sido una víctima de su entorno, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, buscando consuelo en el lugar equivocado. Describió a Nathaniel como un hombre que se aprovechó de la vulnerabilidad de Evelyn, utilizando su carisma y posición para manipularla emocionalmente. Chambers pintó la escena del crimen no como un acto premeditado, sino como una tragedia que resultó de una confrontación emocional que se salió de control. La defensa también introdujo el testimonio de un psiquiatra que evaluó a Evelyn después del asesinato. Según el experto, Evelyn había estado sufriendo de un trastorno depresivo severo combinado con estrés crónico y episodios de ansiedad, condiciones que la habían dejado emocionalmente inestable. Ella no es una criminal, dijo Chambers al jurado. Es una mujer que cayó víctima de su propia desesperación y de un sistema que la aisló. A lo largo del juicio, Evelyn permaneció mayormente en silencio, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Pero el momento más impactante llegó cuando decidió testificar en su propia defensa. Subió al estrado visiblemente nerviosa, su voz temblorosa mientras relataba su versión de los eventos. Yo no fui allí con la intención de hacer daño, dijo Evelyn, mientras su voz se quebraba. Solo quería hablar con Nathaniel, aclarar las cosas, pero las cosas se salieron de control. Nunca quise que esto pasara. El testimonio de Evelyn dividió al jurado. Algunos miembros parecían empatizar con su aparente remordimiento y fragilidad, mientras que otros permanecían impasibles, convencidos de su culpabilidad. El veredicto llegó el 12 de julio de 2013. Después de 3 días de deliberación, el jurado declaró a Evelyn Monroe culpable de homicidio en segundo grado. La sentencia fue de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció el veredicto, Evelyn no mostró ninguna emoción visible. Permaneció sentada en silencio, como si ya hubiera aceptado su destino mucho antes de que el jurado lo decidiera.
Afuera, los medios de comunicación cubrieron el desenlace con el mismo fervor que habían seguido todo el juicio, etiquetándolo como el fin de una era para la élite social de Manhattan. Desde entonces, Evelyn Monroe se convirtió en un símbolo de advertencia, una historia trágica de obsesión, traición y pérdida. Pero en el silencio de su celda, lejos de las cámaras y los susurros de la sociedad, ella era simplemente una mujer sola, atrapada en el peso de sus propias decisiones y las sombras de su pasado. Trauma emocional y psicológico severo, agravados por el estrés de su matrimonio fallido y la manipulación de Nathaniel. Según el psicólogo, Evelyn no actuó como una criminal premeditada, sino como una mujer empujada al límite por el rechazo, el desamor y la desesperación. Franklin también llamó al estrado a uno de los antiguos amigos de Evelyn, quien testificó sobre su deterioro emocional durante las semanas previas al asesinato. Ella no era la Evelyn que yo conocía, afirmó el amigo, con voz cargada de emoción. Parecía perdida, atrapada en una tormenta que no podía controlar. La defensa trató de socavar la narrativa de la fiscalía, sugiriendo que la evidencia física, aunque incriminatoria, no contaba toda la historia. Franklin argumentó que Evelyn había actuado en un momento de confusión y dolor emocional, no con la intención de cometer un asesinato, sino en un desesperado intento por enfrentar a Nathaniel y buscar respuestas. Sin embargo, Reyes no dejó espacio para que el jurado empatizara demasiado con Evelyn. Durante su contrainterrogatorio, desmanteló los argumentos de la defensa pieza por pieza. Recordó al jurado que Evelyn no solo había estado presente en la escena del crimen, sino que también había tomado medidas deliberadas para encubrir su participación, limpiando huellas, intentando borrar evidencia y huyendo del lugar. Estas no son las acciones de alguien atrapado en un arrebato emocional, afirmó Reyes con firmeza. Son las acciones de alguien consciente de lo que ha hecho y decidido a escapar de las consecuencias. El punto culminante del juicio llegó cuando el vídeo de vigilancia fue mostrado al jurado. En el clip, se podía ver a Evelyn entrando al edificio con una botella de vino y subiendo las escaleras, con una mezcla de determinación y nerviosismo en su postura. Aunque las imágenes eran borrosas, el peso emocional del vídeo era innegable. Evelyn, sentada junto a su abogado, evitó mirar la pantalla, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. El juicio se extendió por semanas, pero al final, el jurado regresó con su veredicto. Declararon a Evelyn Monroe culpable de homicidio en segundo grado. Su rostro permaneció inexpresivo mientras se leía el veredicto, pero aquellos que la observaron de cerca notaron una sola lágrima rodar por su mejilla. La sentencia llegó días después, 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Evelyn era escoltada fuera de la sala del tribunal, los flashes de las cámaras la rodearon una vez más, capturando a la mujer que alguna vez fue un ícono de glamour y sofisticación, ahora reducida a un símbolo de tragedia y obsesión. Para la prensa, el caso de Evelyn Monroe se convirtió en leyenda, una historia de pasión desmedida, poder y consecuencias devastadoras. Pero para Evelyn, lo que quedó fue un vacío insoportable, un eco constante de las decisiones que habían llevado a su caída y un recuerdo interminable de la noche en que todo terminó. La soledad y la reflexión se entrelazaban, y las sombras de sus acciones pasadas la seguían a cada paso. Durante los primeros meses, luchó por encontrar algo que le ofreciera consuelo en medio de su nueva existencia, pero la fría realidad de su entorno era implacable. En la quietud de la prisión, las horas parecían interminables, y los ecos de su vida anterior, con sus glamurosas galas y las sonrisas brillantes de su pasado, solo servían para recordarle la distancia insalvable entre lo que había sido y lo que era ahora. El tiempo en prisión no solo le brindó espacio para repasar los eventos de esa noche fatal, sino también para confrontar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. En esos momentos solitarios, Evelyn comenzó a despojarse de la capa de sofisticación que una vez la había definido, enfrentándose a las verdades crudas sobre su dependencia emocional y la manipulación psicológica que había experimentado a lo largo de su vida. En su mente, se repetían los momentos en los que había sido arrastrada por la carisma de Nathaniel, como su inseguridad había hecho que se aferrara a él como un salvavidas, solo para descubrir que él era, en su propia manera, tan destructivo como el vacío que ella trataba de llenar. A medida que el tiempo avanzaba, Evelyn empezó a recibir cartas, algunas de su familia, otras de desconocidos, personas que la veían como un caso trágico de amor malentendido. Algunos la culpaban, mientras que otros expresaban empatía, intentando comprender lo que había llevado a una mujer como ella a cometer semejante atrocidad.
A menudo se preguntaba si alguna vez podría perdonarse a sí misma, si alguna vez podría encontrar la paz entre las paredes que la rodeaban. Su vida en prisión era una mezcla de aislamiento y reflexión. Los días transcurrían entre el ruido lejano de otros prisioneros y el murmullo constante de sus propios pensamientos. Mientras tanto, el mundo fuera de esos muros seguía adelante. La historia de Evelyn Monroe, la mujer que una vez fue la joya brillante de la alta sociedad, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la obsesión, la manipulación emocional y el amor no correspondido. Pero para Evelyn, la verdadera penitencia era la que llevaba dentro de sí misma, donde no podía escapar de los recuerdos de lo que había perdido ni de lo que había destruido. Evelyn Monroe, atrapada en su propia red de emociones, ahora se veía a sí misma como el reflejo distorsionado de la mujer que alguna vez fue, un alma marcada por las consecuencias de la pasión desmedida y la tragedia que siguió. El resto de sus días los pasó sumida en una reflexión constante, recorriendo mentalmente los momentos que la condujeron hasta allí, atrapada en el laberinto de sus propias decisiones. En las largas noches solitarias de su celda, las imágenes de Nathaniel, los recuerdos de su vida anterior y los ecos de su amor trastornado la perseguían implacablemente. Evelyn se convirtió en una sombra de la mujer que alguna vez deslumbró a la alta sociedad, una mujer que ahora enfrentaba las consecuencias de haber cruzado la línea entre el amor y la obsesión. Los días se deslizaban sin que ella pudiera encontrarse con nada que ofreciera redención, solo una serie de pensamientos entrelazados, repetitivos y dolorosos. El juicio, la condena y la sentencia que la habían marcado como culpable eran ahora parte de su rutina, pero lo que más la atormentaba era el vacío que había dejado en su vida y en la de los demás. La tragedia no solo se había desbordado en su vida, sino que había alcanzado la vida de aquellos que una vez la amaron y que ahora debían convivir con la imagen de la mujer que había caído tan profundamente. Mientras tanto, el mundo seguía su curso, y las noticias de su condena seguían siendo un tema candente en los medios. La historia de Evelyn Monroe se convertía en una advertencia amarga sobre los límites peligrosos del deseo humano y cómo, en su búsqueda desesperada de amor, uno puede perderse en la oscuridad. A medida que los años pasaban, las personas que alguna vez la conocieron comenzaron a olvidar su nombre, reemplazado por nuevos titulares y nuevas historias. Sin embargo, para Evelyn, su historia quedaba grabada no solo en las páginas de la prensa sensacionalista, sino en la propia historia de su vida. Una historia que, aunque marcada por la tragedia, también fue un recordatorio del precio que se paga por cruzar la delgada línea entre el amor y la obsesión. A través del tiempo, la memoria de Evelyn seguiría viva, una figura triste y compleja, cuyo destino final había sido escrito por sus propias manos. Y mientras la historia de Evelyn se desvanecía poco a poco en el olvido, su advertencia permanecía, resonando en las mentes de aquellos que alguna vez oyeron su nombre.